En este momento hay gente muriendo en todo Oriente Medio. Al menos 555 personas han perdido la vida en Irán, incluyendo lo que podrían ser 165 colegialas, y 4 soldados estadounidenses han muerto en los ataques de respuesta iraní. La situación sigue escalando y los propios presidentes admiten que probablemente habrá más muertes. Lo que hace que todo esto sea aún más grave es que Estados Unidos atacó a Irán sin autorización del Congreso, sin el respaldo de las Naciones Unidas y según las propias reuniones informativas a puerta cerrada del Pentágono, sin contar con información de inteligencia que indicara que Irán estaba a punto de atacar primero a las fuerzas estadounidenses. Vamos a analizar con detalle qué está sucediendo realmente, cuánto está costando y qué puede venir después. La última oportunidad diplomática para evitar este conflicto se desarrolló en Ginebra, cuando las autoridades estadounidenses ordenaron a Irán que abandonara por completo el enriquecimiento de uranio durante 10 años. El ministro de Asuntos Exteriores iraní respondió que el enriquecimiento era un derecho inalienable de su nación. El enviado de la administración Trump replicó que Estados Unidos tenía el derecho inalienable de detenerlos. 2 días después, las bombas comenzaron a caer. La Agencia Central de Inteligencia llevaba meses rastreando la ubicación del líder supremo de Irán y la Agencia de Seguridad Nacional se enteró de que él y varios altos oficiales militares y de inteligencia del país estarían reunidos en un complejo gubernamental en el centro de Teherán. El plan original era actuar de noche junto a Israel, pero la oportunidad parecía demasiado buena como para dejarla pasar. Así, el sábado, alrededor de las 9:40 de la mañana hora local, misiles de largo alcance impactaron el complejo, matando al hombre que había gobernado Irán desde 1989. Casi simultáneamente, se lanzaron ataques en otros 2 lugares, matando a unas 40 figuras de alto rango, incluyendo al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y al ministro de Defensa del país. El Comando Central de Estados Unidos anunció formalmente la Operación Furia Épica. Aproximadamente 1 hora después del inicio de los ataques, el presidente Trump publicó un video de 8 minutos en el que declaró que el objetivo era defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Calificó al régimen como un grupo despiadado de personas muy peligrosas y afirmó que sus actividades amenazantes ponían en peligro directo a Estados Unidos, a sus tropas, a sus bases en el extranjero y a sus aliados en todo el mundo. Reconoció que podrían perderse vidas de militares estadounidenses, señalando que eso es algo que ocurre en la guerra. Trump también afirmó que los ataques eran necesarios porque Irán había rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y le dijo directamente al pueblo iraní que cuando los ataques terminaran, asumiera el control de su gobierno, porque sería suyo. Horas después, al confirmar la muerte del líder supremo, Trump lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia y aseguró que los bombardeos continuarían ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras fuera necesario. La segunda oleada de ataques se dirigió contra la defensa aérea iraní, especialmente las baterías de misiles tierra-aire que custodiaban los sitios estratégicos del país. Al mediodía del domingo, Israel declaró haber alcanzado la supremacía aérea total sobre el territorio iraní. El excomandante de la Fuerza Aérea israelí lo expresó sin rodeos, afirmando que Irán estaba completamente expuesto a ataques aéreos y que solo las fuerzas estadounidenses e israelíes decidirían dónde, cuándo y cómo actuar, sin ningún tipo de restricción ni obstáculo defensivo por parte iraní. En la siguiente oleada, atacaron los sistemas de misiles balísticos de Irán, lanzadores de municiones, almacenes de misiles de crucero y plantas de producción de armamento. Israel desplegó 200 aviones de combate en lo que describió como su mayor operación aérea de la historia. La división fue clara. Israel tomó el oeste de Irán y Estados Unidos el este. Trump también ordenó ataques contra la armada iraní, informando que 9 buques de guerra iraníes habían sido destruidos y hundidos, y advirtiendo que el resto correría la misma suerte. Además, tanto las fuerzas estadounidenses como las israelíes atacaron docenas de centros de mando militar, incluyendo la sede principal de la Guardia Revolucionaria Islámica. La Media Luna Roja iraní informó que los ataques a 131 ciudades habían matado al menos a 555 personas. El ataque más devastador del que se tuvo noticia fue el que golpeó una escuela de niñas el sábado, matando a 165 personas, en su mayoría niños.
Medios verificaron videos e imágenes que mostraban al menos la mitad de la escuela destruida. La escuela, según los informes, estaba adyacente a una base naval de la Guardia Revolucionaria, y las imágenes mostraban a trabajadores de emergencia y familias excavando entre los escombros llenos de libros y mochilas escolares cubiertos de sangre y ceniza. Irán no absorbió los golpes en silencio y comenzó a contraatacar contra Israel y los estados árabes del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses. Un ataque iraní a una base en Kuwait mató a 3 soldados del ejército estadounidense y causó heridas graves a otros. Un cuarto soldado murió posteriormente a causa de las heridas sufridas en los ataques iniciales. Israel sufrió un ataque con misiles que causó al menos 9 muertos y 27 heridos, elevando el total de víctimas israelíes a 11. Durante la noche, el Hezbollah libanés comenzó a lanzar cohetes y drones hacia Israel, a lo que Israel respondió atacando docenas de objetivos en Beirut y el sur del Líbano, matando al menos a 31 personas e hiriendo a 149. Un funcionario israelí afirmó que el ejército había lanzado una ofensiva en el Líbano que podría incluir muchos días de combate prolongado, con todas las opciones sobre la mesa para una operación terrestre. Una milicia chií iraquí también se atribuyó un ataque con drones contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad, aunque sin reportar bajas. El Pentágono reveló además que 3 aviones de combate estadounidenses cayeron sobre Kuwait en un aparente incidente de fuego amigo, aunque los 6 tripulantes pudieron eyectarse y se encontraban en condición estable. Las repercusiones regionales fueron amplias y devastadoras. En Siria, un misil iraní mató a 4 personas, un dron impactó un aeropuerto, los escombros alcanzaron una refinería de petróleo y se reportó humo saliendo de la embajada de Estados Unidos, con un muerto y 32 heridos en total. En los Emiratos Árabes Unidos, 3 personas murieron y 58 resultaron heridas, cuando restos de un dron impactaron un aeropuerto y un hotel de 5 estrellas fue incendiado. En Bahrein, sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, las autoridades afirmaron haber interceptado 61 misiles y 34 drones, aunque la metralla de algunos ataques atravesó las defensas, impactando edificios y la base naval. Qatar también afirmó haber interceptado ataques contra su aeropuerto internacional. El impacto económico fue igualmente severo y con efectos que se sintieron en todo el mundo. La empresa energética estatal de Qatar, uno de los principales proveedores de gas natural licuado del mundo, detuvo por completo su producción como medida de seguridad, disparando los precios del gas en Europa hasta un 54% en cuestión de horas. Un dron impactó un petrolero en el Golfo de Omán, matando a un tripulante y generando alarma entre las empresas navieras internacionales. Una refinería saudí fue atacada y su producción se detuvo, a pesar de que los daños se reportaron como limitados. La Guardia Revolucionaria Islámica se atribuyó 3 ataques a buques comerciales en el estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, amenazando con paralizar una de las arterias energéticas más críticas del planeta. Los precios del petróleo subieron casi un 10% y los analistas advirtieron que podrían seguir escalando considerablemente si el conflicto se prolongaba. Las compañías navieras comenzaron a desviar buques por África para evitar el canal de Suez, encareciendo los costos de transporte globales. Cientos de miles de viajeros quedaron varados por cancelaciones masivas en los aeropuertos más concurridos del mundo. En Pakistán, 22 personas murieron al intentar asaltar el consulado estadounidense en medio de protestas generalizadas contra la intervención militar. Ante todo esto, surge la pregunta fundamental sobre la justificación legal y de inteligencia para los ataques. Funcionarios del Pentágono reconocieron en sesiones a puerta cerrada con el Congreso que no existía información que sugiriera que Irán planeara atacar primero a las fuerzas estadounidenses. Trump afirmó que Irán pronto podría atacar a Estados Unidos con un misil balístico, aunque no proporcionó ninguna prueba. Fuentes señalaron que estas afirmaciones no están respaldadas por la inteligencia estadounidense, y expertos descartan que los misiles iraníes tengan capacidad de alcanzar territorio estadounidense. Trump también sostuvo que Irán construía activamente un arma nuclear, pero el director del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que Irán no tiene programa de armas nucleares, evaluación que la propia inteligencia estadounidense respalda. Trump indicó que proyectaron 4 o 5 semanas de operaciones, con capacidad de ir más allá si fuera necesario, y reconoció en más de una ocasión que se esperan más bajas estadounidenses.
Respecto a qué reemplazará al régimen, dijo que le gustaría que los iraníes se rebelaran espontáneamente, pero no hay garantía de que los sucesores gobiernen de manera diferente. Se reportó que planteó ideas contradictorias, incluyendo mantener la estructura existente con líderes más serviles a los intereses estadounidenses o aplicar el modelo venezolano. Sus propios asesores le advirtieron que las diferencias culturales e históricas hacen eso casi imposible de ejecutar. Las reacciones políticas dentro de Estados Unidos expusieron fracturas profundas en ambos partidos. En el campo republicano, el secretario de Defensa presentó los ataques como una respuesta necesaria a las agresiones iraníes contra el ejército estadounidense y sus intereses en todo el mundo, añadiendo que, aunque esto no es oficialmente una guerra de cambio de régimen, el régimen cambiará, y eso es algo positivo para la seguridad internacional. El senador Lindsey Graham declaró que el mayor estado patrocinador del terrorismo está a punto de colapsar y que el capitán de ese barco ya no existe, aunque al ser presionado sobre qué viene después, insistió en que no hay planes para desplegar tropas sobre el terreno y que el objetivo es ayudar al pueblo iraní a reconstruir un nuevo gobierno legítimo. En el campo demócrata, la situación fue más compleja y desordenada. Algunos representantes defendieron el ataque abiertamente. Otros buscaron equilibrio, señalando que se necesita un plan estratégico claro con objetivos definidos. Gobernadores como Gavin Newsom de California y Josh Shapiro de Pensilvania condenaron al régimen iraní, pero criticaron duramente el enfoque de la administración. Figuras como Alexandria Ocasio-Cortez acusaron a Trump de mentir y optar por la agresión cuando la diplomacia estaba al alcance. El senador Bernie Sanders calificó la guerra de inconstitucional y violación del derecho internacional. Se espera que el Senado y la Cámara de Representantes voten sobre resoluciones que exigen que Trump obtenga aprobación del Congreso antes de cualquier acción militar adicional, invocando la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada específicamente después de la Guerra de Vietnam, para limitar los poderes presidenciales en materia de declaración de guerra. Sin embargo, legisladores admiten que es muy improbable que estas resoluciones sean aprobadas dado que los republicanos mantienen la mayoría. La idea es que al menos quede un registro público de quienes votan a favor o en contra. Una de las paradojas más llamativas es que uno de los pilares de la campaña de Trump fue la promesa de no más guerras. En redes sociales abundan videos de Trump acusando al expresidente Obama de planear atacar a Irán para proyectar firmeza política. Figuras conservadoras como Candace Owens cuestionaron abiertamente la necesidad de los ataques, señalando que no existe evidencia real de que Irán construyera una bomba nuclear y argumentando que se inventan pretextos para la guerra. Marjorie Taylor Greene también se opuso, llamando al conflicto una guerra estúpida e inútil para un cambio de régimen extranjero. El hecho de que voces del propio movimiento conservador ataquen públicamente las decisiones del presidente revela la profundidad de las fracturas internas dentro del movimiento que lo apoya. Surgió además un escándalo de posible uso de información privilegiada en mercados de predicción en línea. Una plataforma registró aproximadamente $530 millones en contratos vinculados a los ataques. 6 cuentas ganaron alrededor de $1 millón cada una, apostando un día antes de que la noticia fuera pública. Las 6 cuentas habían sido creadas ese mismo mes y únicamente apostaban en contratos relacionados con ataques militares. Algunas compraron posiciones horas antes de que se supiera la noticia oficialmente. Analistas especializados en cadena de bloques señalaron que estos son los patrones característicos del uso de información privilegiada. Un operador identificado como Mega ganó más de $500,000 apostando específicamente a la destitución del líder supremo. El senador Chris Murphy calificó la situación de una locura, señalando que personas del entorno del presidente se están lucrando con la guerra y la muerte, y anunció que presentará legislación para prohibir esta práctica lo antes posible. Mientras la atención se centraba en Irán, en Estados Unidos ocurrieron 3 eventos violentos en el transcurso de apenas 12 horas durante el mismo fin de semana. En Austin, Texas, un hombre armado abrió fuego frente a una cervecería al aire libre en la Sexta Calle, dio varias vueltas a la manzana, disparó contra personas en el patio y la acera, condujo más adelante, regresó a pie y volvió a disparar. La fuerte presencia policial permitió interceptarlo antes de causar más daño. El resultado fue 3 muertos y 14 heridos, 3 de ellos de gravedad. El tirador vestía una camiseta con la bandera iraní y llevaba meses publicando mensajes de apoyo al régimen iraní y de odio hacia líderes israelíes y estadounidenses.
Las autoridades lo calificaron como un posible acto de terrorismo. Este fue el mayor tiroteo masivo en Austin en 60 años. Pocas horas antes, en Cincinnati, un tiroteo dentro de un local de música dejó 9 heridos durante un evento nocturno. El alcalde fue directo sobre el problema de fondo, señalando que las leyes facilitan en exceso el acceso a las armas y que muchas personas se niegan a resolver sus desacuerdos de manera pacífica, con consecuencias mortales. Ese mismo fin de semana, en Washington, 4 personas y un perro fueron apuñalados en la circunvalación del Capitolio tras un incidente de furia al volante. Una mujer de 39 años perdió la vida cuando llegó un oficial de policía estatal. El atacante se le acercó con el cuchillo, el oficial le disparó y fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto. La concejal de Cincinnati expresó lo que muchos sienten, que la pregunta ya no es si ocurrirá el próximo evento violento, sino cuándo, y que la violencia se ha normalizado a un nivel que debería alarmar profundamente a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar. Mientras las miradas estaban en Irán, Francia anunció una decisión que podría transformar el orden de seguridad global. El presidente Emmanuel Macron anunció que su país está aumentando su arsenal nuclear por primera vez desde 1992. Francia posee actualmente poco menos de 300 ojivas y expertos afirman que una expansión drástica es posible dados sus altos niveles de uranio y plutonio de grado armamentístico. Pero lo más significativo no es el número de ojivas, sino el cambio en la doctrina estratégica. Francia ha insistido durante mucho tiempo en mantener su programa nuclear completamente independiente de sus aliados, pero eso está cambiando. Macron anunció que ampliará la cooperación nuclear con aliados europeos, incluyendo la participación de otras naciones en ejercicios militares y el despliegue temporal de aviones con capacidad nuclear en países aliados, aunque aclarando que conserva la autoridad exclusiva sobre cualquier decisión de despliegue. Francia es el único Estado miembro de la Unión Europea con armas nucleares, y la mayoría de los países europeos ha dependido casi por completo del paraguas nuclear estadounidense. Con la actual administración Trump, ese paraguas parece mucho menos fiable. Macron enmarcó la expansión como una respuesta directa a la reorganización de prioridades de Washington, argumentando que Europa debe asumir mayor responsabilidad directa por su propia seguridad. Si esto conduce a un impulso europeo más amplio hacia la disuasión nuclear independiente, transformará fundamentalmente el orden de seguridad global que se ha mantenido desde el fin de la Guerra Fría. En el frente político interno, los demócratas afirman tener los votos para citar al secretario de Comercio Howard Lutnick por sus vínculos con Jeffrey Epstein, con evidencia de que intercambió correos electrónicos con Epstein después de que éste fuera condenado por delitos sexuales. El Departamento de Justicia eliminó brevemente de sus archivos una fotografía de Lutnick junto a Epstein en su isla privada, lo que generó exigencias de explicaciones de políticos de ambos partidos. Trump se mantuvo firme en su apoyo a Lutnick. El expresidente Bill Clinton compareció a puerta cerrada durante 6 horas de interrogatorio y declaró que no sabía nada sobre los crímenes de Epstein, aceptando testificar porque nadie está por encima de la ley. Dado que las imágenes no se han publicado, ambos partidos ofrecieron versiones contradictorias. Los republicanos afirmaron que Clinton exoneró a Trump, mientras los demócratas señalaron que Clinton planteó más preguntas sobre la relación entre Trump y Epstein y confirmó que ambos tenían una relación cercana. Los demócratas están convirtiendo esto en un tema central de cara a las elecciones de mitad de mandato, indicando que si recuperan la mayoría legislativa buscarán entrevistar formalmente a Trump y posiblemente a Melania. La pregunta más importante que sobrevuela todo este panorama es si alguna de estas investigaciones conducirá a una rendición de cuentas real para los implicados o si simplemente se convertirá en otro instrumento político que ambos partidos utilizarán para intentar sumar puntos electorales mientras quienes buscan justicia continúan esperando sin obtenerla. Como ocurre con tantos otros escándalos en la política estadounidense contemporánea, el riesgo real es que el ruido mediático supere la sustancia, que las narrativas contradictorias confundan a la opinión pública y que al final nadie sea responsabilizado de manera significativa. Esa es la pregunta que quedará abierta durante los meses que vienen.